Presentan este programa Jacto, Banco Galicia, Cestari, Crucianelli, Acron, Mainero, IPCBA. Buen día, ¿cómo están? Un minuto pasó ya desde las 6 de la mañana. Bienvenidos. Ustedes son parte de esta comunidad Chacra Agrocontinental. Vamos a estar juntos hasta un ratito antes de las 7 de la mañana, acompañándonos mutuamente. Y recuerden que ustedes son nuestros corresponsales en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en toda la República Argentina. Y por supuesto, a esta altura del año queremos saber, como siempre, cómo están las condiciones climáticas allí a donde ustedes están. ¿Llovió, no llovió? ¿Comenzaron ustedes dónde están con la siembra del maíz y con la de la soja? Empezaron a levantar el trigo, están yendo a la manga, están en el tractor, están en el coche llevando a los chicos al colegio, quizás en el colectivo trabajando con los auriculares, estás tomando unos matecitos viéndonos a través de IP, o estás en la compu viéndonos a través del YouTube de Chacra TV, o en la tele a través de la pantalla de Chacra Televisión. Nosotros, como siempre, vamos a estar juntos y vos te podés contactar con nosotros al 11 44 000 590. En la operación técnica, Diego Garnero, como siempre, y como siempre, Eliana de Gam en la producción. Hace apenas 48 horas se conmemoró un día muy importante, un día al que creo que debemos ponerle muchísima atención a lo largo de toda la cadena alimentaria. Cuando vemos un plato de comida servido a la mesa y lo vamos a compartir en familia, sea abundante o sea poquito, en la mayoría de los casos, ¿lo consumimos todos o nos servimos un platazo? Y cuando se produce, ¿cuánta semilla queda en el campo sin ser recogida? Pérdida y desperdicio de alimentos. Natalia Basso es asesora en reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos y en los últimos 7 años se desempeñó en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación de nuestro país como responsable del Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. Hoy, como decía, trabaja en asesoría. Qué gusto reencontrarme con vos, Nati. ¿Cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Pero muy bien. Nati, defininos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos? Bueno, buenísimo que tomemos este tema y que lo traigan a la radio. Hace muchos años se empezó a visibilizar esta temática y cuando hablamos de pérdida y desperdicio de alimentos nos referimos a toda la masa comestible de alimentos que se produce pero que no llega a ser consumida por las personas. Diferenciamos pérdida, el descarte que se da en las primeras etapas de las cadenas, es decir, en la producción, en lo que tiene que ver con el comercio mayorista, en el empaque, en el procesamiento, en el almacenamiento y demás, y hablamos de desperdicio de alimentos en el descarte que se da en las últimas etapas de una cadena. Por ejemplo, en los servicios de alimentación, en el sector de gastronomía, turismo y mismo en nuestros hogares, ¿no? Exacto. Comenzamos por la producción, Natalia. Cuando hablamos de desperdicio o pérdida de alimentos, en ambos casos acabas de definirlo, desde cuando vamos al inicio de la cadena alimentaria. Sí, en Argentina se habla de que tanto la pérdida como el desperdicio de alimentos abarca alrededor del 12,5% de nuestra producción agroalimentaria. Las cifras que tenemos, lo que se hizo fue hacer una estimación en los principales sectores de nuestro país y después cada una de las cadenas va teniendo algunas mediciones incipientes, pero la verdad es que hay poco dato a nivel sectorial. Lo que sí se sabe es que las frutas y verduras son el principal grupo de alimentos en donde más descartes se producen y posiblemente seamos a nivel sectorial un poco más eficientes, alrededor del 9% de pérdidas en lo que tiene que ver con cereales y oleaginosas. Así todo, siguen siendo cifras que cuando uno lo traduce en términos económicos o en términos de sostenibilidad, ¿no? En cuanto a lo social y lo ambiental, son elevados. Natalia, ¿cómo es en otros países ese porcentaje? Vos decís que es elevado, por ejemplo, en Europa, donde uno por distintas razones, ¿no? Nota que han tenido más conciencia en los últimos años respecto al tema. Sí,
A ver, en lo que tiene que ver con las cadenas agroalimentarias varía mucho dependiendo del país, justamente, porque según cada país, cada cadena tiene un nivel de tecnología, de eficiencia y de coordinación mayor o menor. En particular, a mí me gusta tomar el caso de frutas y hortalizas porque tenemos mucho por trabajar. Y en otros países se ha trabajado mejor, pero a nivel de Latinoamérica, en donde las cadenas de frutas y hortalizas, por ponerlo en un grupo, ¿no? Tienen sus particularidades, pero cuando hablamos del grupo completo, vemos que hay muchísimas ineficiencias desde la producción hasta el comercio mayorista e incluso después en lo que es el supermercadismo y en lo que son nuestros hogares. Puntualmente en lo que es mercados mayoristas de frutas y hortalizas, en Argentina estamos viendo valores que quizá tienen que ver con un 10% de pérdida de todo lo que ingresa a los mercados. Son estimaciones, estamos trabajando en medir específicamente en algunos mercados como para tener datos más sólidos, pero bueno, el 10% de fruta y hortaliza en un país donde los argentinos consumimos pocas frutas y verduras en comparación a la dieta que deberíamos llevar, son importantes. Una vez, creo que fuiste vos hace algunos años, en una entrevista televisiva, me trajiste una imagen, corregime si no es así, de un país, creo que Estados Unidos, creo que era Brasil, en el cual me mostrabas una fruta, creo que era banana o pera, que estaba con un color oscuro, producto de que estaba madurada. Y me decías, esta fruta se descarta, literalmente se descarta, cuando su sabor es exactamente igual o más dulce, porque está justamente más maduro en la fruta, porque se elige por el aspecto. Y eso es algo que tenemos que, sobre lo que tenemos que concientizarnos. A mí, en mí caló muy hondo, pero explícalo vos que lo vas a hacer mucho mejor. Sí, totalmente. Lo que ocurre con frutas y hortalizas, y también pasa con las legumbres en algunos Sí, casos, puede pasar con la carne, eh, sobre todo, ¿no? Pero más que nada con las frutas, verduras y legumbres, es que hay diversos caracteres estéticos que hemos impuesto a la naturaleza, básicamente, y que nos limitan un poco lo que tiene que ver con la comercialización. ¿Qué quiere decir con caracteres estéticos? El tamaño de una fruta, el color de una verdura, quizá el diámetro o si está más brillante o menos brillante, dependiendo de la etapa de la cadena en la que estemos. Esto puede derivar en que se desperdicie porque no alcance los estándares estéticos de calidad. Esto es importante porque ocurre también en nuestros hogares. Sin darnos cuenta, ocurre en la gastronomía y ocurre en nuestros hogares, ¿no? Entonces se va arrastrando estos caracteres estéticos a lo largo de la cadena de valor y en realidad cuando estamos descartando un producto por un estándar estético, estamos descartando un producto que tiene los mismos nutrientes, que tiene las mismas posibilidades de alimentación que cualquier otro, pero que simplemente es un poquito más feo, ¿no? Y esto es algo que ocurre y cuando lo vemos en los datos que tenemos de Argentina del desperdicio de alimentos en hogares, vemos que también el estándar estético es un factor para tirar comida. Natalia, ¿esto se puede morigerar o se puede trabajar para modificar estos porcentajes para que sean más bajos con políticas públicas desde la producción, desde la comercialización mayorista, desde los usuarios, consumidor final? ¿Cómo se puede hacer? Sí, a ver, en primer lugar vale la pena que mencione, como vos dijiste, el Plan Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos que lleva adelante la Secretaría de Agricultura. Tuve el gusto de coordinarlo muchos años y hoy sigue estando vigente, hizo su evento de conmemoración el lunes y creo que vale la pena acercarse a esta política pública, conocerla y conocer todos los materiales que se fueron desarrollando a lo largo de los años. Y ya como parte del sistema agroalimentario, un productor, un comercializador, un empaque, cualquier empresa de la industria incluso puede trabajar esto. Yo empecé a asesorar y lo que me encuentro con las empresas, en algunas pymes, por ejemplo, en donde estuvimos trabajando, o en mercados mayoristas, es que en muchos casos se dan pérdidas muy pequeñas de materias primas, porque tienen que ver a veces con estándares estéticos de calidad, a veces tiene que ver con falta de mantenimiento de alguna maquinaria,
por ejemplo, el caso de una chocolatería que estuve asesorando, ellos tenían una falta de mantenimiento que no habían detectado en una envasadora. Esto derivaba en que había un porcentaje alto de alfajores que se quebraban simplemente en el momento del envasado. Te pongo ejemplos muy puntuales que fuimos detectando esos puntos críticos de pérdida. En otro caso era la manga dosificadora que utilizaban para el dulce de leche. Estaban descartando el 2% del dulce de leche de cada uno de los baldes que utilizaban para elaborar los chocolates. Cuando empezamos a detectar esos puntos críticos, contabilizarlos, medirlos y después también pasarlos al valor económico de lo que está perdiendo la empresa, empiezan a hacer números que realmente vale la pena hacer el mantenimiento preventivo de las maquinarias, hacer algunos cambios en infraestructura que quizás son inversiones menores, pero que conllevan una eficiencia productiva mayor. Lo he visto también en un hotel, ¿no? Estuvimos trabajando en un hotel y ahí ya para irnos quizá a otro eslabón de la cadena de la gastronomía, en donde vemos un montón de desperdicio, y en el hotel ocurría en el desayuno sobre todo, ¿no? Calculamos, empezamos a detectar cuáles eran los productos más valorados por los clientes y demás, y pudimos llevar a una reducción del desperdicio en el desayuno, que obviamente se traduce para el hotel en ahorro, ¿no? En ahorro de materia prima y en seguir dando un servicio de la calidad que esperan dar, ¿no? En una oportunidad y en función de este plan que vos hablabas del desperdicio, la reducción y desperdicio de alimentos, vi la presentación de un plato que tiene como una suerte de media luna ahuecada, lo cual hace que la 3/4 parte del plato tenga un cuenco y el otro cuartito otro cuenco, de manera que cuando uno se sirve puede elegir si servirse platazo, una parte o la otra, sobre todo cuando va a los restaurantes donde está todo incluido, porque muchas veces se generan platos enormes que luego se descartan. Y ahí estamos nosotros, los usuarios finales, ¿no? Con la responsabilidad asumida frente a ello. Totalmente, totalmente. En gastronomía se ve esto, ¿no? En el desayuno encontramos, al medir, encontrábamos descartes de jamón, descartes de queso, descartes de medialunas, ¿no? Todos productos que están aptos para consumo y que quizá la persona se sirvió mucha cantidad porque tenía la posibilidad de servirse todo lo que había en una mesa y bueno, y después se descarta y ahí está la conciencia de cada uno de, bueno, servirse lo que realmente va a consumir y no descartar, porque esto después, digamos, no solo estamos tirando alimentos, sino que además estamos generando mayor cantidad de residuos que después hay que gestionar, ¿no? Y que hoy son un problema a nivel municipal los residuos, y si trabajamos en reducir el desperdicio de alimentos podemos también generar impactos positivos desde lo ambiental. Natalia Basso, asesora en reducción en pérdidas y desperdicios de alimentos, todo un tema súper interesante para nosotros, para toda nuestra audiencia, porque también apela a nuestra responsabilidad individual y por supuesto exige trabajar, como bien vos decís, en cada uno de los eslabones de los alimentos, que insisto, llevamos a la mesa todos los días a veces sin saber todo el proceso que demandan y sin saber que no podemos descartarlo porque tiene un manchoncito, por ejemplo. Ha sido un verdadero gusto conversar con vos. Igualmente. Muchísimas gracias por el llamado y espero que las personas que nos están escuchando tengan motivación para leer, para saber de qué se trata esto y bueno, y generar cambios positivos. Muchísimas gracias, ha sido muy amable. 6 de la mañana, 15 minutos. Vos sabés que al 11 44 000 590 te contactas con nosotros. Hola Karina y Alejandro, dice María Marta. Súper interesante la explicación de los alimentos para no descartar. Claro que sí, es súper interesante, ¿no? ¿Cuántas veces consumimos? Ay, voy al orderío y digo, no, tiene un machucón, tiene menos sabor. La fruta rinde menos por ello, cosas sobre las que debíamos informarnos, razón por la cual permanece en el cajón 48, 72 horas, es perecedero, se descarta. En un mundo con millones de habitantes que no tienen acceso a los alimentos, es nuestra responsabilidad. Por otra parte, nos dice Luis Mateo, quiero participar por el sorteo de Romero Vaca, la colita de cuadril. Y también nos escriben para decirnos, buenos días, estoy yendo a cargar soja en la zona de Tandil, por suerte con día lindo. Nos llaman porque te queremos recordar que el 19 de octubre se celebra el Día de las Madres y la Familia. Y queremos que lo disfrutes comiendo algo rico. Por eso te invitamos a que nos dejes
envíes tus 3 últimos números de documento al 11 44 000 590. Vas a participar de este sorteo. El viernes 17 de octubre, quien resulte ganador se va a llevar un disco de arado, gentileza de Ingersoll, una caja con un montón de kilos de colita de cuadril de primera calidad envasada al vacío, gentileza de la comercializadora de carne Romero Vaca. Calidad de Ingersoll, 60 años de excelencia en el año de su exportación, número 5000. Y comercializadora de carne Romero Vaca, que hace envíos a todo el país. Pero además, en los próximos días, Chacra Agrocontinental está cumpliendo sus primeros 150 programas. Lo celebramos con vos. ¿Con qué? Con lo que tanto nos pedís a través del contacto telefónico. Vuelve la famosa, querida y nunca bien ponderada boina de Lago Marcino, que tiene 125 años fabricando a mano sombreros e indumentaria argentina. ¿Querés ver todos los modelos que hay? Yo estuve chusmeando la página ayer. Hay unas boinas de hilo, hay unas boinas de lana. Además, unos sombreros de paño te muestran no solo... si entras al sitio, que es www.lagomarcino1891.com, la variedad de sombreros, sino la historia del sombrero en la Argentina. ¿Quiénes fueron las famosas figuras de la Argentina que utilizaron sus sombreros y se los hicieron hacer allí a medida? ¿Cómo se hacen de una sola pieza los sombreros de paño? Bueno, todo súper interesante para aprender. 17 minutos pasaron desde las 6 de la mañana, 12 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Pausa. Casamú, vanguardia en Angus productivo. Lo invitamos al remate de toros para vaquillonas el miércoles 1 de octubre en La Cabaña. Salen a venta 60 toros de facilidad de parto y 40 vaquillonas puras de pedigree, paridas y al parir. El remate es sin gastos. Sin gastos. Consulte por flete gratis. Toda la información en casamú.com.ar. Llegó Melgan, la forma más simple de vender tu hacienda. Ingresá en melgan.com.ar, la plataforma digital que conecta productores y compradores de forma directa. Basta de negociar a ciegas. Con Melgan, todo queda registrado y lo que se acuerda, se cumple. Subí tu lote desde el celular. Mostra tu tropa con videos, datos y condiciones. El comprador lo ve todo y te contacta para cerrar el trato. Con Melgan, publicás, acordás y cobrás con total transparencia. Para productores que quieren vender mejor y valoran operaciones claras y directas. Ingresá en melgan.com.ar. Melgan, mercado electrónico ganadero, simple, directo y transparente. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 64 08 2412. Daniel Blanco y compañía, Sociedad Anónima, una empresa que siempre apuesta al futuro. Pensá en blanco, sumate al equipo. Matías, 11 56 29 11 08. Máximo, 11 32 86 26 73. Segadora acondicionadora TP SA 2001. La segadora acondicionadora TP SA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Fábrica de silos San Cayetano, los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano, pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. De la mañana, 20 minutos. El presidente de la Nación, Javier Milei, se refirió ayer en una entrevista a la polémica generada a partir de la decisión oficial hace algunos días de instaurar
retenciones cero o una quita temporaria de retenciones que a las 72 horas se normalizó, entre comillas, volviendo al 26% en el caso de la soja y así sucesivamente en cada uno de los cultivos, porque se acabó el cupo establecido por el gobierno. Recuerdan ustedes, eran unos 7.000 millones de dólares o se extendía hasta el 31 de octubre. Continúa hasta el 31 de octubre para la carne vacuna, la carne aviar y la carne equina, cuya exportación en el último caso es muy poquitita, y en el caso de la carne aviar, ustedes escucharon aquí el testimonio del gerente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, que puntualizó que no mueve la aguja hoy la exportación o las declaraciones juradas de exportación de carne aviar, precisamente porque el momento en el que se ponen o se establecen las retenciones cero, Argentina tiene todavía un montón de mercados cerrados por un caso que se detectó de gripe aviar en un ave de traspatio. Bueno, recuerdan ustedes que lo conversamos aquí, lo que queda con volumen para exportar, digamos, en ese cupo es la carne vacuna. Luego de eso se generó la polémica acerca de si había sido un beneficio directo para los exportadores, si beneficiaba o no a los productores agropecuarios, si ahora iban a cobrar el precio lleno, es decir, como si no hubiera retenciones en este momento o ese beneficio le iba a quedar la exportación. La polémica fue enorme, participó Juan Paso, titular del ARCA, diciendo a los productores, si el precio no es el adecuado, no vendan, defiéndanlo, pero todavía no lo vendan, generó malestar entre la producción. Habló al respecto el presidente de la Nación, Javier Milei, y aseguró que los productores se beneficiaron de la suspensión de las retenciones la semana pasada, que recordemos duró 3 días. Lo que explicó es que antes de la medida la soja estaba a $295 y ahora se encuentra en torno a los $350 por tonelada, hecho que efectivamente en términos prácticos y mirando la pizarra es así. Por eso ayer conversamos en primera persona con el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta. Le preguntamos por la reunión con la mesa de enlace, pero también por las retenciones. Escucha. Correcto, ya está para alargar, para seguir con las obras en realidad que estaban paradas. Y bueno, la idea era, por supuesto, en el momento del clímax de las inundaciones no se podía hacer nada, pero bueno, ahora cuando empiece a mejorar un poco el tiempo se va a empezar a hacer ese trabajo. Es un trabajo que estaba en agenda. Yo estuve el 9 de julio hace un mes, o 20 días, ya ni me acuerdo, pero creo que estuve hace un mes y estuve con los productores, estuve con la intendenta el 9 de julio, levantando las posiciones de todos para ver qué es lo que estaban pensando. Yo, digamos, he sido víctima de inundaciones, así que sé perfectamente lo mal que se siente uno cuando ocurren estos eventos, pero bueno, el gobierno nacional ya va a empezar con la obra. Retenciones, no puedo dejar de preguntarle, como secretario y como productor, ¿por qué es productor? ¿Qué estuvo bien y qué estuvo mal? Si es que algo estuvo mal hecho en función de lo que los productores señalaban. Hay que poner las cosas en contexto, o sea, es una medida que se tuvo que tomar, se tenía que tomar, acuérdense lo que era el viernes anterior, en todo sentido, y después yo lo que digo es lo siguiente, si el viernes anterior la soja estaba a $292 quequén, por decir algo, la pudiste vender a $360, $365 en algún momento, bueno, eso es una mejora estoy de acuerdo para el que la pudo capturar y entiendo perfectamente al que había vendido 20 días antes y eso lo entiendo perfecto. Pero había que hacerlo, fue una medida que, digamos, que sirvió y que hoy te tiene el precio de la soja a paridad de exportación. Así que me parece que en ese sentido se está desenvolviendo bien, digamos, el mercado, y yo espero que el mercado se estabilice y bueno, que todavía siga siendo, entre comillas, una buena medida. ¿El objetivo es retenciones cero en algún momento? El objetivo, lo dijo el presidente, lo dice el ministro de Economía todo el tiempo, retenciones cero en algún momento, cuando se pueda. Cuando se pueda, dijo Sergio Iraeta, que comenzó refiriéndose al anuncio hecho en la mesa de enlace de poner en marcha el plan maestro de la Cuenca del Salado. Inmediatamente lo fuimos a ver a Pablo Ginestest, que es secretario de CARVAP, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, que abarca justamente su zona de influencia, lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires y las zonas inundadas. Tenemos 40% más de agua caída que la que precipita en todo un año, dijo Ginestest, y respondió también al secretario. A ver. Lamentablemente, semana que pasa, semana que se agrava, porque las precipitaciones están en un nivel por encima del promedio histórico muy, muy alto. Tenemos ya prácticamente 40% más de lo que llueve en el año acumulado prácticamente en 6 meses, lo cual, bueno, ha generado una hecatombe.
Nosotros tenemos que hay alrededor ya de 2,5 millones de hectáreas con agua, literal con agua, en la parte más agrícola de la cuenca, y que hay sí, 4,5, 5 tal vez, que están afectadas, que no tienen acceso, que no hay caminos, que no hay piso, que no se puede entrar a trabajar, lo cual es una parte importante porque en la cuenca del Salado se produce el 20% de la producción agrícola del país, ¿no? Entonces de ahí la importancia, ¿no? Obviamente se está alargada, ya se comenzó la siembra de maíz temprano y prácticamente no se ha podido hacer nada en toda esta zona. Gran parte del trigo, ya había caído mucho el área de trigo en toda esta zona y mucho ahora se ha ido perdiendo de lo poco que se había sembrado, o sea que bueno, realmente es muy, muy complejo lo que está pasando, ¿no? ¿Qué impacto va a tener? Entendemos que en lo inmediato no esta decisión oficial de finalmente comenzar con la parte que estaba paralizada de las obras de la Cuenca del Salado. No, en lo inmediato no va a tener ningún efecto porque digamos es un tramo corto en el río Salado que obviamente que está mal porque era al medio y generaba un montón de... Pero toda la zona hoy que está más inundada, lo que es, digamos, 9 de Julio, Carlos Casares, Bolívar, Henderson, Peguajó, Lincoln, todo eso, esas obras ni siquiera las están escritas en un papel, digamos que eso es culpa de la provincia, ¿no? Acá Nación había paralizado un tramo en el río Salado que ayuda, pero bueno, todo lo que hoy donde está inundado van a pasar años hasta que estén las obras definitivas, obviamente. Llega un momento que la desesperación es total, cuando vos estás en este caso una localidad pequeña pero aislada o gente que empieza a estar aislada en los campos, bueno, ya se te van acumulando la bronca de tanto tiempo que el intendente, más allá de las inundaciones, las precipitaciones excesivas, mucho de esto que está pasando es culpa de no haber hecho las obras que hay que hacer, que se saben en los tiempos donde no hay agua, digamos, los intendentes que retasean la plata y así hoy, en el medio de la emergencia, te siguen retaseando la plata para mantener los caminos o hacer pequeños arreglos para que no ocurran estas cosas. Bueno, entonces la bronca de los productores se va acumulando hasta que, bueno, llega un momento que explotan, ¿no? Y es entendible lo que está pasando, pero bueno, pasa en 9 de Julio, situaciones similares se viven en Carlos Casares, en Henderson anoche tuvimos una reunión en el Consejo Deliberante también proponiendo unas tasas para bajar descuento a los productores inundados, había más de 70 productores, digamos, ya va tomando un ribete que tiene que ser atendido porque realmente la situación en muchos lugares es muy desesperante, ¿no? Como dirigente agropecuario, su visión acerca de lo que ocurrió en los últimos días con las retenciones, a partir de las retenciones ceros y todo lo que vino después. Bueno, la verdad que el lunes cuando arrancamos todo esto, ¿no? Bueno, una ilusión. Después ya, bueno, viendo la letra chica dice, bueno, esto al final nos recuerda a viejos programas que ya incentivaban lo mismo, una alta liquidación en un corto periodo de tiempo, que siempre sabíamos que, bueno, gran parte de ese beneficio que debe ir a los productores se termina perdiendo en la cadena. Y después los productores traten de pelear el precio lo más que pueda, obviamente hay 4 empresas que quedaron 5 para comprar, no hay mucho que podés hacer, pero bueno, tratar de defender hoy la capacidad de los exportadores está alrededor de los $380, más o menos, bueno, pelear lo más cerca del precio, que en la medida que se pueda, digamos, porque es una pena que semejante esfuerzo fiscal que hizo el gobierno con todos los argentinos en su sociedad, termine yendo a parar a 4, 5, 7 empresas, ¿no? La situación en muchos lugares es desesperante. Es una pena que semejante esfuerzo fiscal que hizo el Estado y toda la sociedad o hicieron, se queden unos pocos. Decía Pablo Ginestedt, que es el secretario de CARVAP, insistimos, la entidad que nuclea a las entidades rurales de Buenos Aires y de La Pampa. Segundos apenas para que sean las 6:30 de la mañana y llegue el multipremiado servicio informativo de Radio Continental. Servicio informativo Continental. Cada media hora te informás. Las 6 de la mañana, 30 minutos. Pequeño J negó su participación en el triple femicidio. El acusado de ser el responsable intelectual del hecho dijo: hay que encontrar al culpable y yo no tengo nada que ver. Luego de ser capturado, Tony Jansen Valverde Victoriano declaró ante los medios de comunicación y afirmó su inocencia. Ahora se espera el proceso de extradición desde Perú a nuestro país previsto para dentro de las próximas 48 horas. También detuvieron en Perú a Matías Osorio, mano derecha de Pequeño J. El sospechoso fue atrapado en Lima y según la policía estaba en situación de calle. De esta manera son 9 los detenidos por los crímenes de Lara, Brenda y Morena.
Crece el desconcierto entre las billeteras virtuales por la postura del Banco Central que les impide vender dólar oficial. El Central recordó que no está permitido tercerizar las operaciones de cambio, lo que implica que únicamente bancos y casas de cambio pueden vender dólar oficial. Desde el Gobierno Nacional negaron que se trate de un cepo. Algo nublado para el resto de la jornada con una máxima de 23. 12.8 la temperatura actual, cielo despejado. ¿Dónde? En Buenos Aires. Estás informado. Estás en Continental. Gente de radio. Estás escuchando Chakra Agrocontinental. En el campo muchos dicen tener el don de hacer el mejor asado, pero les sale arrebatado. Y otros creían tener el don de contar siempre con la mejor soja del mercado. Hasta ahora. Porque los datos confirman que la soja Stein supera al resto. Elegí una soja no por su don, sino por su rinde. Conoce más sobre la 46 de Stein en steinsemillas.com.ar. Porque Stein tiene rinde. La biotecnología reproductiva es clave para hacer crecer tu rodeo. Con los packs reproductivos de Biogénesis Vago tenés una solución para cada protocolo. Cipionato, Cronipres J-Cinch o Cronipres sin estrógenos. Más eficiencia, mejores índices y resultados comprobados. Biogénesis Vago, la evolución de la salud animal. Osvaldo Bota, sí, Osvaldo Bota, Campos y Estancias, 011-5273-8905, botacampos.com.ar. 32 minutos pasaron desde las 6, toda la información de los mercados hoy con Lorena Carona. Buen día, Lore. Buen día, Cari, ¿cómo estás? Te saludo a vos, a todo tu equipo, a todos los oyentes de Chakra Agrocontinental, así es. Vamos con el mercado agroganadero de Cañuelas. Hoy 6.068 vacunos se ingresaron para ser comercializados. Recordemos que la cifra de ayer era de 5.226 vacunos, lo que hace un total de estos 2 días operativos de 11.294 cabezas. Recordemos que había llovido el fin de semana pasado en varias zonas productivas. Esto imposibilitó el traslado de Hacienda en el día de ayer al mercado. Se trasladó hacia hoy también. Son recortados estos ingresos. Veremos qué pasa el próximo viernes para el cierre de semana. Ayer la plaza estuvo selectiva, sobre todo para el consumo liviano especial, con quebrantos de entre 50 y 100 pesos para esta categoría. Mucha vaca, pero aún así cerró con precios sostenidos muy similares a lo de la semana pasada para la vaca buena especial, lo mismo que para la conserva y la manufactura. Buenos valores para los novillos, que llegó hasta los 3.500 pesos, muy buscado, pero poco, escaso la cantidad, y al ser muy buscado, la demanda pagó estos corrientes, estos máximos, y convalidó los precios que había tenido la semana pasada. Si hablamos de corrientes máximos generales para el consumo liviano especial como cierre del mes de septiembre, hablamos de 3.450 pesos. En eso se mantuvo. Con tope, por supuesto, ayer de 3.500 y 3.550 para algún lote muy especial livianito. Pero como te decía al principio, los quebrantos para el consumo liviano fueron entre 50 y 100 pesos. Recordemos también que los precios récords que habíamos tenido la semana pasada con 3.700 y un poco más también para lo liviano, se dio también por los remates especiales que hubo en el marco de la Expo Angus de otoño con Hacienda de super calidad encerrada. Veremos qué pasa, estamos a fin de mes, hoy principio de mes, hasta ayer la demanda actuó con esta selectividad por las pocas ventas, pero típicas de la época que estamos. A partir de hoy ya arranca el próximo mes, hoy es muy pronto, sobre todo prestemos atención, hagamos foco en lo que va a suceder el viernes y el fin de semana con las ventas. De acuerdo a eso se verá cómo arranca el mercado la próxima semana. Lorena Carona con todo lo que hay que saber del mercado agroganadero. Gracias, Lore. Gracias a ustedes, que tengan buena jornada. Cerramos. En el campo muchos dicen tener el don de hacer el mejor asado, pero les sale arrebatado. Y otros creían tener el don de contar siempre con la mejor soja del mercado. Hasta ahora. Porque los datos confirman que la soja Stein supera al resto. Elegí una soja no por su don, sino por su rinde. Conoce más sobre la 46 de Stein en steinsemillas.com.ar. Porque Stein tiene rinde. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia,
nuestra garantía. 0800-222-6060 www.ladulceseguros.com.ar Superintendencia de Seguros. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 158. Datos en tropilla, información cultivada, temperatura ideal, lluvia de productos, máquinas de hacer, todo el campo en Chacra Agrocontinental. Desde las 6. En Bragado, a quienes le mandamos un saludo enorme, en particular a la gente de Bragado TV, a Pablo, el director de cámaras que está allí tomando este programa en vivo, un saludo muy grande, un abrazo. La mínima para hoy 8, la máxima 23 grados con cielo despejado. También despejado en Rosario, para los que nos están escuchando, viendo. 12 la mínima, 24 la máxima. Si estás en Santa Rosa, La Pampa, 10 la mínima, 25 la máxima, despejado. También cielo diáfano, celeste, despejado en Córdoba capital, 14 la mínima, 25 la máxima. En Mar del Plata, sudeste de la provincia de Buenos Aires, 9 la mínima, 20 la máxima y cielo despejado. En San Luis, 14 la mínima, 26 la máxima, con el cielo parcialmente nublado. Hablamos de varios de los temas que están vigentes y en plena actualidad. Ahora bien, en la reunión que mantuvieron los integrantes de la mesa de enlace con el titular de la Secretaría de Agricultura, además del anuncio vinculado con las inundaciones, se abordó el tema de las retenciones y esencialmente estaba acordado hablar del INTA. ¿Hubo algún avance? Lucas Mañano, titular de Coninagro, conversó con nosotros. Mirá lo que nos dijo. Se tocaron temas muy importantes, tema de INTA que se pudo avanzar un poco, en algunas ideas macro, básicamente porque falta lo más importante, que es terminar de volver a constituir legalmente como corresponde el Consejo Directivo y de allí empezar a trabajar de alguna manera con un compromiso mayor de parte, no de las entidades, porque las entidades siempre lo tuvieron, pero de los presidentes de las entidades del agro. Eso por un lado. Y la noticia muy importante fue que nos comunicaron también que se iniciaba la ejecución de las obras del Salado. Eso realmente nos alegra mucho, no solo porque, le da esto una vez finalizado, le va a dar un poco más de previsibilidad y estabilidad productiva a Buenos Aires, pero no solo a Buenos Aires, sino a toda la cuenca hacia arriba. Si yo mal no recuerdo, abarca más o menos 5 provincias esta cuenca o estas obras arriba afectarían, o cuenca arriba, así que me parece sumamente importante. Y bueno, y por último se tocó el tan caliente tema de retenciones cero, que yo creo que hoy es muy temprano para hacer un análisis. Me parece que hay que dejar correr la medida. Entendemos y de alguna manera nos duele. Yo soy productor, no soy extraterrestre, y yo no tengo más soja, y hace mucho, y la vendí, pero fue una decisión mía. De aquí en adelante veremos cómo se sigue comportando la pizarra. A priori hay algún tipo de reclamo en cuanto a los precios, porque algunas veces no se expresaba todo. Claramente, cuando uno ve el gráfico, en la pizarra hubo de parte de los compradores una fuerte señal de venta con un precio muy importante, que luego fue colapsado por los volúmenes que ingresaron al mercado. Entonces ahí es donde se fue encontrando ese precio. Lo cierto es que el precio, dólares más, dólares menos, está rondando una normalidad dentro de los precios de Uruguay, de Paraguay, más o menos está por allí. Por supuesto que a lo mejor uno sacando la cuenta, la capacidad de pago podría ser más, pero hoy hacer un análisis en el medio del río es muy difícil. Creo que acá hay que esperar que todos los exportadores terminen de comprar todos esos compromisos que asumieron y luego ver. Terminen de comprar los exportadores y luego ver. El titular de Coninagro dice: es muy temprano para hacer un análisis concreto de números respecto al precio que están recibiendo los productores por el grano
que están vendiendo por estas horas. Pero recuerdan ustedes que nosotros ayer aquí leímos del boletín oficial apenas publicada una nueva resolución del SENASA que actualizó la normativa sobre las vacunas contra la fiebre aftosa. Decíamos que este organismo sanitario lo que hizo fue incorporar otro artículo a la normativa que ya está vigente, que lo que hace es exceptuar algunos biológicos de exigencias que ya existían, es decir, exigencias previas para poder agilizar de alguna manera los procesos regulatorios sin que eso afecte el estatus sanitario que tiene la República Argentina. Pero fuimos a las fuentes y fuimos a conversar con María Beatriz Pilu Giraudo, titular del SENASA. Y fíjate lo que nos respondía respecto a esta normativa. Bueno, simplemente sigue la secuencia de esta resolución relacionada a las equivalencias, que es ni más ni menos que facilitar el ingreso de distintos productos veterinarios, y específicamente la resolución de hoy acompaña a un control específico que se hace para ese ingreso, que respeta que ese control, si se hizo en los países del famoso anexo que está incorporado en la resolución, está permitido de esa manera. Es ni más ni menos que seguir detallando la implementación de esta resolución. En tanto, siguen trabajando para que Argentina en algún momento pueda lograr el estatus de país libre de aftosa sin vacunación, con vistas al programa que ya presentaron. Bueno, realmente creo que fue muy bienvenido por todos los actores involucrados esta posibilidad de, como decís, es un país que está realmente con una vigilancia permanente, con un nivel de información ya desde el año 2006 sin circulación viral, y bueno, la prudencia de plantear este esquema y ir viendo cómo se desempeña todo, y también la tranquilidad de estar respaldados por un sistema de vigilancia permanente que brinda el SENASA para que realmente el riesgo sea mínimo, no tengamos riesgo con este tipo de avances, y también viendo qué acontece con nuestros países limítrofes que dieron un gran paso al estar hoy cambiando su estatus como países libres de aftosa sin vacunación, como es el caso de Brasil y Bolivia. 43 minutos pasaron de las 6, ¿no? Escuchábamos a la titular del SENASA, María Beatriz Pilu Giraudo, y los escuchamos a ustedes, que se contactan con nosotros al 11 44 000 590. Nos dice Mónica: buen día, estoy viendo por la tele el programa, soy Mónica de Dolores. Bueno, gracias por lo que me dice, me gustaría anotarme. Ya estás anotada. Hola, mi nombre es Eva, vive en Villa Ballester y por supuesto ya estás participando. Muy importante la charla sobre desperdicios de alimentos, siendo que a tanta gente le falta un plato de comida. Felicitaciones por todos los temas que tratan. Mario Broggi. Gracias, Mario, por contactarte y por tu mensaje. Hola, chicos, ¿cómo están? Soy Juliana de La Plata, Los Hornos. Me estoy yendo a trabajar, a abrir la escuela. Quería participar por la boina del Lago Marcino. Ya estás participando. Otro mensaje. Hola, Karina, Alejandro, buen día. Soy Gustavo de Mar del Plata. Por aquí 7 grados ahora. Los estoy escuchando. Siempre que puedo escucho. Es excelente. Quería preguntarles qué pasó con el tema del paralelo 42 sobre la carne libre de aftosa y cómo está ese tema. Abrazo grande. Gustavo, te contesto. Hubo varias reuniones respecto del tema. Hubo una presentación judicial por parte de 2 provincias de manera separada para que no se modificara el statu quo, es decir, que volviera a la situación anterior. Ambas presentaciones no prosperaron en la justicia y si bien sigue habiendo reuniones para analizar el tema, la resolución sigue vigente por la cual ingresa y sigue ingresando carne con hueso al sur del paralelo 42, región libre de aftosa, sin vacunación de la República Argentina. La situación no se modificó respecto de la última decisión del SENASA, del Estado respecto del tema. Espero haber sido claro. Javier Gallardo dice: buen día, muy bueno el programa. Quiero la boina, y él es de Otamendi. Bienvenido octubre, dice Jorge de Once. Es verdad, bienvenido el mes de octubre, y como dice Eliana de Gam, ya es Navidad. Y cuando llega octubre, Eliana dice: ya es Navidad, se terminó el año. No falta un montón, Eliana. Buen día, lo felicito por el programa. Realmente es muy buen producto el que nos ofrecen cotidianamente. Mi nombre es Horacio Campanero. Quiero participar por los sorteos.
esencialmente por el Día de la Familia y de las Madres, pero también si pudiera ligar alguna boina de Lago Marcino, que ¿quieres lo más? Sos lo más vos. Dice, son lo más, sigan así, muchas gracias. Horacio de Barracas, gracias por participar. Sergio de Santa Teresita con su mate y nos dice que participa para el sorteo del Día de las Madres. Hola Karina, equipo, buen día, gracias por acompañarnos todas las mañanas. Halagos un montón de lindos. Esto es muy importante, mantenernos informados y actualizados sobre el tema del campo. Gracias, ojalá siempre siga siendo así. Silvio de Luján, ya estás participando. Alejandro de Lincoln, escuchando todas las mañanas antes de arrancar para el campo. Gracias, Alejandro, ya estás participando. No, por favor, alguien que me agradece que le haya respondido. La idea es que interactuemos. Vos hablás, yo te respondo, yo hablo, vos me contestás. Estamos interactuando hasta segundos antes de las 7. Buen día, soy Guillermo de Floresta. La retención cero, dice, fue una traición del gobierno hacia los productores y en favor de 4 o 5 exportadores cerealeras. Todas las voces están presentes aquí en Chácara Agrocontinental, en este caso de Guillermo. Hola, gente de Chácara Agrocontinental, gracias por el programa y también está participando. Buen día a todo el equipo, me gusta este programa, lo sigo todos los días y quiero participar por el sorteo. Por supuesto que está participando desde ya. Y uno más, buen día, los escucho cada vez más. Excelente nota sobre el desperdicio de alimentos, la estética de las frutas y verduras, el mantenimiento preventivo y por supuesto María del Carmen, estás participando. Buen día para Pablo, el director de cámaras de Bragado TV. Buena jornada para vos también. 6:47, llegan la tanda. Casamú, vanguardia en Angus Productivo. Lo invitamos al remate de toros para vaquillonas el miércoles 1 de octubre en La Cabaña. Salen a venta 60 toros de facilidad de parto y 40 vaquillonas puras de pedigree, paridas y al parir. El remate es sin gastos. Sin gastos. Consulte por flete gratis. Toda la información en casamú.com.ar. Llegó Melgan, la forma más simple de vender tu hacienda. Ingresá en melgan.com.ar, la plataforma digital que conecta productores y compradores de forma directa. Basta de negociar a ciegas. Con Melgan, todo queda registrado y lo que se acuerda, se cumple. Subí tu lote desde el celular. Mostra tu tropa con videos, datos y condiciones. El comprador lo ve todo y te contacta para cerrar el trato. Con Melgan, publicás, acordás y cobrás con total transparencia. Para productores que quieren vender mejor y valoran operaciones claras y directas. Ingresá en melgan.com.ar. Melgan, mercado electrónico ganadero, simple, directo y transparente. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 6408 2412. Daniel Blanco y compañía, Sociedad Anónima, una empresa que siempre apuesta al futuro. Pensá en Blanco, sumate al equipo. Matías, 11 56 29 11 08. Máximo, 11 32 86 26 73. Segadora acondicionadora TP SA 2001. La segadora acondicionadora TP SA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Fábrica de silos San Cayetano. Los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano. Pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Mañana 50 minutos. Saben ustedes que el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer su informe para el próximo trimestre. Y atenti con esto. ¿Recuerdan ustedes que hace
10 días hablamos nosotros con JJ Merlos, nuestro especialista en meteorología, y le pedimos, contanos qué es la niña para poder reconocerla, en qué consiste, qué características tiene, cómo es una niña débil, porque algunos pronósticos internacionales daban cuenta de que en lo que es el verano, aquí en el hemisferio sur, podría haber una niña débil. Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer su pronóstico para los próximos 3 meses y dijo que lo que se esperan son lluvias normales en gran parte de las zonas agrícolas, pero advirtió que podría haber algunos déficits en algunas regiones, es decir, un poco menos de lluvias del parámetro normal o de la esperada por la producción agropecuaria en algunas zonas. Atentí con eso. Pero también ayer se hizo una esperada presentación, que es la estimación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, acerca de cuál será el volumen de granos que se podría obtener en la campaña de granos gruesos. Saben ustedes que es el más importante en términos de cantidad, porque nuclea a la soja, al maíz, al girasol, al sorgo. Por lo tanto, el volumen es más importante que el en términos de producción, que el de la campaña de granos finos, que abarca, por ejemplo, al trigo y a la cebada como los más importantes. Por supuesto que hay otros cultivos. Pues bien, también dio a conocer ayer cuál es su estimación de superficie que se va a sembrar. Pero para todo ello tienen que confluir factores para determinar cuánto se va a sembrar, cuánto el productor proyecta sembrar, cuál es su intención, como se dice habitualmente. Hay que ver cuestiones económicas que priman en el momento en que el productor tiene que poner la semilla en la tierra, pero también las cuestiones climáticas. Y en consonancia con lo que dijo el servicio o anunció el Servicio Meteorológico Nacional, hablaron de que lo que resta del año será neutro, niña leve, es decir, un poquito más seco, y luego volvería a neutro. Ramiro Costa es el gerente de estudios económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y fue el responsable de hacer este anuncio que determina que, por ejemplo, en cuestión de maíz, la Argentina tendrá una campaña récord. Ramiro Costa. El económico es un escenario no tan optimista, los precios internacionales son relativamente bajos, están por debajo de los promedios de los últimos 5 años, y esto se debe fundamentalmente a que el mundo está muy abastecido de granos, se esperan grandes cosechas de soja, de maíz, también de trigo, es decir, el mundo está ante grandes producciones, lo que hace que el mercado esté ofertado y los precios sean más bajos. Esos precios se traducen al mercado en Argentina, mostrando precios que lamentablemente no son un gran aliciente a la hora de producir más. No son los menores, pero tampoco están por encima de los promedios o son significativamente altos. El clima viene acompañando muy bien en gran parte de la región agrícola de nuestro país, con la salvedad de la región centro-oeste de provincia de Buenos Aires, donde lamentablemente están viviendo situaciones muy críticas por los excesos hídricos y donde hay muchísimas zonas inundadas o afectadas que no se puede ingresar a los campos por la mala situación de los caminos rurales. Pero en promedio el país es muy grande, sembramos más de 34 millones de hectáreas y en un año que es muy húmedo permite proyectar buenos niveles de siembra que con tecnología medianamente buena, acorde, digamos, a un año como estos, permite proyectar buenos rendimientos. Y en ese sentido estamos alcanzando niveles de volúmenes realmente muy altos. Le pido un párrafo sobre el tema de las zonas inundadas porque fue llamativo la superficie que ustedes detectaron inundada y la afectada, que la más que duplica. Sí, hoy estamos haciendo un análisis de imágenes satelitales, utilizando una metodología propia. Observamos que hay 900.000 hectáreas inundadas en esta región de la provincia de Buenos Aires, pero que si consideramos no solamente lo inundado, sino también lo afectado, porque cuando hay un camino rural que no se puede transitar porque está inundado, naturalmente afecta a los campos que están cerca, que no se puede acceder, que no se puede realizar las labores que se deben realizar, no se puede sembrar, no se puede fertilizar, etc. Considerando todo eso, estamos alcanzando una superficie afectada de más de 4 millones de hectáreas, que para la provincia de Buenos Aires es un número muy significativo y que habla a las claras del problema realmente grande que tenemos en esta región. Bueno, para el maíz estamos estimando una producción de cerca de 58 millones de toneladas. Es una producción de nivel récord absoluto para nuestro país. Es un muy buen año maicero de recuperación desde el área y más que proporcional desde el punto de vista de la productividad. Para soja, una leve caída dada la caída del área sembrada. Para trigo estamos proyectando 22 millones de toneladas, es una muy buena campaña triguero. Probablemente también estemos hablando de récord dentro de algunas semanas si es que el clima continúa acompañando bien. Y luego girasol, un gran año girasolero, venimos de un gran año girasolero, estamos entrando en otro. La proyección es de casi 6 millones de toneladas producidas, 5.7 es el número de la bolsa de cereales. Y sorgo una leve caída respecto del anterior.
Si contamos todos estos números y los llevamos a uno solo, es un poco más de 140 millones de toneladas, es un 9% de incremento respecto del año anterior, lo cual habla de que el agro va a aportar más al crecimiento económico de Argentina, va a aportar más a las exportaciones, más a la inversión que hacen insumos todos los años y también más en tema de pago de impuestos. Y si comparamos estos 140 millones, no son muy distintos a lo que obtuvimos en el año 2018. Con lo cual, claramente, Argentina no está creciendo en términos productivos. Estábamos estabilizados en niveles de 130, por eso estos 140 se leen con optimismo, pero en realidad es volver a algo que produjimos 5, 6, 7 años atrás. Lo ideal sería que los incentivos estén alineados para que Argentina crezca. Brasil viene creciendo muy fuerte, como lo decías, y es probable que Argentina pueda producir 150, 155, 160 millones de toneladas, tan solo modificando algunos incentivos que hoy no son necesariamente adecuados para potenciar esas siembras. Cuánta información toda junta en esta entrevista con Ramiro Costa, ¿no? 900.000 hectáreas relevadas por la bolsa de cereales de Buenos Aires como inundadas, ni encharcadas, ni con algo de agua. Inundadas. Según Carvap, unas 2 millones de hectáreas, es decir, una superficie aún mayor, inundada y con grandes encharcamientos. Es decir, no se puede pisar ese campo. Pero el dato de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, más que significativo, es que habla de 4.300.000 hectáreas afectadas. ¿Escuchaste? 4.300.000 hectáreas en el centro de la provincia de Buenos Aires, donde se produce el 20%, y valga la redundancia, de la producción agropecuaria de la República Argentina. Afectadas, ¿qué quiere decir? Que el camino no se puede usar, que está encharcado, que no hay piso. Una situación muy, pero muy delicada. Al 11 44 000 590 te contactaste, Juan, y nos dijiste: buen día, gente linda. Como siempre, los gobernantes llegan tarde a intentar solucionar lo que no hicieron nunca, y por supuesto estás participando. Buen día, dice Beatriz de Palomar. Hace unos días que no hablo, los quiero saludar. Muy lindo y muy interesante el programa sobre nuestra solvencia es nuestra garantía. Muchas gracias. Buen día, Karina y Alejandro, fieles oyentes de Castilla y en el Chaco. Ayer amaneció con lluvia de 300 milímetros en 3 isletas. Quiero participar. 30 deben ser, ¿no? Mándame, deben ser 30. Pues es un montón 300, ¿no? Pero contame. Buen día, feliz comienzo de mes. Muy interesantes todos los reportajes. Qué bien el señor Ginestet, dice Nilda de Bolívar. Tiene mucha razón. Los intendentes, con tanto retaseo y retaseo de nuestros aportes, nos tienen encerrados en el campo sin caminos y sin poder salir. Insisto, nos lo dice Nilda de Bolívar, una zona afectada. Buen día, equipo de Continental. Soy de Junín. Abrazo grande y por supuesto estás participando. Gracias también a Susana, que dice: son un equipo fabuloso. Me enseñaron a amar la ruralidad. Ella es de Valvanera, en la ciudad. Gracias. Karina, cruzando los dedos para que no llueva. Estamos a 6 kilómetros del campo y no podemos llegar. Soy Víctor Tardela, del establecimiento Palo Alto de Dudignac, en Partido 9 de Julio. Crucemos los dedos, efectivamente, para que pueda llegar. Por otra parte, nos dicen, acá nos dice, nos manda el señor Martín de la Serna un dato sobre el secretario de Agricultura sobre los temas abordados por la mesa de enlace. Muchas gracias. Buen día, La Voz, nos dice: 7 grados el 9 de julio, despejado, feliz Día Universal de la Música, la que une a las personas, culturas y regiones. Muchas gracias lo que dice sobre mí, muchas gracias, y se anota en todo. Es Gustavo de 9 de julio. También gracias, dicen desde Peguajó, estamos escuchando el programa. Bienvenidas las obras de la cuenca, muy complicados con el agua, dice Leonardo, que es productor, e insistimos, es de Peguajó. Los escucho siempre, soy Carlos de Villa Gesell, y por supuesto está participando. Y agradezco a todos los llamados, una pila, un montón, que no alcanzo a leer. A la gente de Huanchín, a todos, gracias. 59 minutos ya pasaron desde las 6 de la mañana. Mañana, 6 en punto, nos vamos a reencontrar en esto que es Chacra Agro Continental. Mañana atenti, vamos a estar celebrando. Presentaron este programa Jacto, Banco Galicia, Cestari, Crucianelli, Acron, Mainero, IPCBA.